Hola amigos, bienvenidos a este su canal de YouTube Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. Caliente. Irán advierte a Estados Unidos para que permita la entrega de petróleo a Venezuela. Presidente interino Juan Guaidó tiene potestad constitucional de pedir y liderar fuerza multinacional para liberar a Venezuela. De casi gratis a inalcanzable. El loco cambio de los precios de combustible en Venezuela. María Corina Machado dijo que una coalición multilateral puede desmontar a las mafias en Venezuela. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes, queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También que le des un gran like al video. Dale me gusta para apoyar nuestro trabajo y también dale me gusta si estás de acuerdo en que el presidente interino Juan Guaidó pida la fuerza internacional para liberar a Venezuela de Maduro. Recuerda también compartir esta información y video con amigos y familiares en las redes sociales. Y otra cosa es pedirte que nos acompañes hasta el final del video. Esto para que nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer de estas interesantes noticias. Iniciamos esta emisión de noticias de Venezuela hoy con noticia publicada en el periódico Infobae. Irán advierte a Estados Unidos para que permita la entrega de combustibles a Venezuela. Ha aumentado la presión luego de que surgieran informaciones de la intención que tiene Estados Unidos de impedir la llegada de combustible de Irán a Venezuela, luego de que saliera más de un buque cisterna hacia ese país. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, hizo una advertencia a Estados Unidos de que no movilice su marina en el Mar Caribe para que se impidan los envíos de productos derivados del petróleo de Irán a Venezuela. En una carta que fue dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el canciller Javad Zarif hizo la advertencia y también la denuncia de los movimientos de Estados Unidos para el despliegue de una marina en el Mar Caribe con el fin de perturbar y de impedir la transferencia de petróleo iraní a Venezuela. El ministro advirtió que cualquier acción en este sentido sería considerada como ilegal y hasta de piratería. Esto según el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Conforme a información de una agencia de Irán, 4 buques de la Marina de Estados Unidos fueron desplegados ya por el Mar Caribe, esto con vista a un encuentro para evitar que el petróleo llegue a Venezuela. El viceministro de Exteriores hizo advertencia al embajador de Suiza, que es el que representa los intereses de Estados Unidos en Teherán, a que comunique a ese país esta seria advertencia de parte de Irán. Indicó que cualquier eventual obstáculo contra el petróleo de Irán tendría una rápida y decisiva respuesta en contra. Por otro lado, Elliot Abrams, quien es el enviado del Departamento de Estado de los Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, formalmente acusó a Caracas de haber pagado a Irán con oro para así contribuir a la recuperación de su sector petrolero, el cual ha estado muy perjudicado. Estados Unidos se ha mantenido imponiendo sanciones contra las exportaciones del crudo del petróleo de Venezuela y también de Irán. También en contra de numerosos responsables del régimen de ambos países, tanto civiles como militares. Venezuela cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero los analistas han asegurado que el sector está operando por debajo de su capacidad. Pero a pesar de toda esta presión, Nicolás Maduro se mantiene en el poder con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Cuba, China y Rusia, quienes son sus principales acreedores. En reiteradas ocasiones, Teherán ha afirmado su apoyo a Nicolás Maduro contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 60 países de la comunidad internacional, luego de las irregularidades presentadas y con las que se hizo la reelección de Maduro en el año 2018. Continuamos con esta emisión de noticias de Venezuela para el día de hoy. Noticia publicada en el periódico diario Las Américas, artículo del señor Carlos Sánchez Berzain.
Presidente Guaidó tiene potestad constitucional de pedir y liderar fuerza multinacional para liberar a Venezuela. La dictadura de Nicolás Maduro, la cual detenta el poder en Venezuela por la fuerza, no ha podido ser retirada con movilizaciones que han sido sucesivas y heroicas, tampoco con las acciones políticas o las presiones internacionales. Esto indica que la usurpación por parte de Nicolás Maduro solamente puede cesar mediante el inminente uso creíble de la fuerza, y que esto suceda es potestad del presidente interino Juan Guaidó, quien tiene el deber que le da la Constitución de organizar, pedir y liderar una fuerza multinacional para la liberación de Venezuela. Nicolás Maduro es un reo que está siendo buscado internacionalmente junto a su cúpula. El país ha sido señalado ya como narcoestado. Hay presos políticos, las persecuciones se incrementan, mientras que la crisis humanitaria se hace más grave. Venezuela es un país que está ocupado en la actualidad por Cuba, la que muestra su efectividad para retener el poder aplicando una metodología de hace ya 61 años. El presidente Juan Guaidó está sufriendo, según analistas, las consecuencias de no haber establecido el gobierno y no haber tomado las iniciativas que son estratégicas contra la dictadura. Guaidó es un preso de los grupos que constituyen la mayoría en la Asamblea Nacional, sobre los cuales está señalando el pueblo que ejerzan el papel de opositores funcionales. Esto por el resultado que ofrecen al dejar que Maduro se siga manteniendo en el poder. La pandemia que afecta al mundo está siendo utilizada para que se fortalezcan las dictaduras y Venezuela es una muestra de ello. El reciente incidente denominado Gedeón tiene todas las características de tratarse de un clásico del G2 cubano, pero está en estos momentos debilitado y desacredita al presidente Juan Guaidó. La usurpación está sostenida en la fuerza, solo en eso, y también es la fuerza la que puede perturbarla. Esto lo que indica es que no vamos a tardar en ver más represión para imponer una agenda con la que se haga legítimo el dictador y así permanezca en el poder garantizando la impunidad mediante su reconocimiento como político, manteniendo sus leyes e instituciones. Voces de los oprimidos han considerado reclamar por una acción que sea militar extranjera la que los libere. Esto poniendo como ejemplo lo acontecido en Panamá con la Operación Justa Causa contra Noriega. La Constitución de Venezuela, en su artículo 236, incisos 4 y 5, otorgan al presidente la facultad de dirigir las relaciones exteriores de la República y también lo reconoce como el comandante en jefe. En este momento, el presidente interino de Venezuela es Juan Guaidó, pero no tiene control alguno sobre las Fuerzas Armadas, las cuales están bajo el mandato, el miedo y circunstancias que también les convierten en usurpadoras. Si el presidente interino considera, como lo han demostrado los hechos, que no hay otro medio para que cese la usurpación que el uso de la fuerza, él tiene la potestad y el deber constitucional de organizar, pedir y liderar una fuerza multinacional en el marco de las Naciones Unidas, el TIAR y los acuerdos multilaterales. Constituir de forma pública y abierta una fuerza que esté integrada por las Fuerzas Armadas de las naciones que lo han reconocido. También presentar la advertencia que sea creíble de que se puede retirar la usurpación y en caso de contumacia hacer que cese la usurpación con acciones legítimas. No se trataría de una invasión, sino de cumplimiento a lo que exige la ley, al realizarse bajo la autoridad del presidente de Venezuela y actuando para restaurar la soberanía nacional. Y en otra de las noticias de Venezuela hoy, noticia publicada en el periódico El Nacional. De casi gratis a inalcanzable, el loco cambio de los precios del combustible en Venezuela. En algún momento en Venezuela, el dólar podía comprar teóricamente alrededor de unos 5.000 millones de galones de gasolina. Esto es más que suficiente para dar abastecimiento al estado de Michigan, Estados Unidos, durante un año. Hoy en día, con $1 solo compras un cuarto de litro si es que tienes suerte. El cambio inimaginable en los precios del combustible que están pagando los venezolanos refleja claramente las distorsiones irracionales de la economía mal administrada y aislada de Venezuela, lo que ha llevado a ese país a ser de la nación más rica de América Latina a convertirse en la más pobre en poco más de una década. Venezuela es el país que tiene las mayores reservas mundiales de petróleo,
pero también ha sufrido la mayor caída en la producción del crudo que se haya registrado en cualquier lugar, al menos en las últimas 4 décadas. El país tiene algunas de las mayores refinerías de petróleo de América Latina, pero a lo largo de los años se han deteriorado tanto que ninguna está produciendo en estos momentos gasolina. Así lo dijo Iván Freiters, líder del sindicato petrolero en Venezuela. La industria petrolera de Venezuela, que ya estaba en crisis, se ha debilitado aún más por las sanciones impuestas por Estados Unidos y que han restringido de manera severa todas las importaciones restantes de gasolina. Los venezolanos están luchando ante una escasez de combustible inaudita, por lo que muchas personas tienen que caminar muchos kilómetros para llegar a sus trabajos. Campesinos han tenido que ver cómo sus cultivos se dañan en los campos. El combustible de Venezuela pasó de ser el más barato del mundo a convertirse en el más caro. De manera oficial, la gasolina de Venezuela sigue siendo la más barata del mundo. El gobierno la sigue fijando luego de años de hiperinflación en una tasa equivalente a 0.00000002 centavos de dólar por galón. Las estaciones de gasolina del estado aún la venden en cantidades limitadas a ese precio, pero los conductores deben de hacer colas durante días para poder comprarla. En la práctica, en la realidad, quienes no pueden pasar días en las filas se ven obligados entonces a pagar hasta $80 por una lata de combustible de 5 galones en el mercado negro, que es el que está manejado por el ejército de Venezuela. Y peor aún, los suministros del mercado negro son esporádicos y están limitados a Caracas, la capital, lo que incluso está obligando a los guardaespaldas de los ministros a hacer peticiones de gasolina por las redes sociales. Las calles de la capital de Venezuela están llenas de cientos de vehículos que están esperando en pocas estaciones de servicio que funcionan periódicamente. Algunos conductores duermen en sus vehículos o pasan la noche acurrucados junto a sus motocicletas en las carreteras para así tener la mejor oportunidad cuando los soldados comienzan a organizar las filas al amanecer. El régimen de Nicolás Maduro ha llegado a considerar la privatización de las estaciones de servicio de Venezuela y no subsidiar más los precios. Esto según un borrador de reforma que fue revisado por el diario de Estados Unidos The New York Times. Ese cambio revertiría una de las políticas emblemáticas de Chávez, quien fue el predecesor y también mentor de Nicolás Maduro. En el mejor de los casos, estas medidas solamente le van a proporcionar un respiro a Venezuela en medio de una profundización de la crisis económica, así como también del aislamiento internacional. Así lo dijo Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, una consultora con sede en Caracas. No habrá un suministro de combustible normal en Venezuela sino hasta que tengamos un nuevo gobierno, dijo. Y en otra noticia muy importante para el día de hoy, esta emisión de noticias de Venezuela hoy, la publicada en el periódico El Impulso. María Corina Machado dice que una coalición multilateral puede desmontar a las mafias en Venezuela. La coordinadora nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, aseguró que actualmente se hace necesaria la creación de una coalición entre factores internacionales y nacionales para así lograr un cambio político en Venezuela. La única opción que queda para que Venezuela sea salvada es una gran coalición multinacional y multidimensional con actores institucionales, con países, estados y organismos multilaterales cuyo propósito sea el de que se detenga el sufrimiento en aumento de los venezolanos. Este malestar empieza ya a dispararse como el coronavirus en una curva exponencial de hambre, falta de atención médica y otros males. Porque aquí hay un conflicto que se resuelve con una gran coalición, que es la única opción que nos queda para desmontar el daño y también la invasión que se ha perpetrado, dijo Machado. Nosotros nacimos en una Venezuela en democracia. Tenemos el ADN democrático, además nos encanta una elección. Ahora es evidente que no es por procesos eleccionarios que esta grave crisis va a salir. Aquí ha habido ya más de 25 elecciones y se las han robado todas. Los procesos electorales están descartados, expresó Machado. Machado aseguró que es necesario que la comunidad internacional tenga en su agenda la crisis de Venezuela. Resaltó además que se deben de adoptar las medidas diferentes a las que se tomaron para dar frente a la dictadura de Cuba.
No hay un solo país en el hemisferio que en estos momentos esté a salvo. Esto es una confluencia de actores como Rusia, Irán y Cuba. China tiene otro rol, pero también ha hecho que el régimen de Maduro se apuntale en distintas oportunidades. Amigos, y hemos llegado al final de esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Para nosotros la interacción con este video y este canal es muy importante. De manera particular es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias por tu sintonía y apoyo de siempre. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo video.